Tenemos acá en la radio a nuestro queridísimo amigo Fernando Cota. Bienvenido, Fernando, que es consultor en asuntos públicos y de política. Ha tenido experiencia en think tanks, en comisiones federales y además de todo es un excelente, pero excelente surfista. Así que otro día lo vamos a invitar a otro programa donde nos cuente sus experiencias de surf. Bienvenido, Fernando. Saludos a todo tu auditorio. Buenos días. Buenos días, Fernando. Pues acá estamos en nuestro programa de Libertópolis por la mañana. Te está escuchando Guatemala acá en fin de semana de fervor patrio. Y parte de ese fervor patrio es defender nuestro sistema de justicia. Y nos gustaría saber si nos puedes comentar un poco a grandes rasgos para nuestra audiencia qué es lo que está pasando en México y por qué es importante para la libertad de los mexicanos y de los americanos que vivimos en todo el continente. En México lo que está ocurriendo es que hace ya algunos meses el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, presentó un conjunto de reformas constitucionales de un espectro bastante amplio. Van desde cuestiones de derechos de comunidades indígenas, reformas de organismos constitucionales autónomos, la operatividad de la Guardia Nacional y, por supuesto, una reforma muy profunda al Poder Judicial, y las presentó en aquel entonces como parte de su legado. No parecía que hubiera entonces una intención de que estas reformas fueran aprobadas durante su mandato, sino que dejasen pues una visión de lo que él llama la cuarta transformación de la vida pública del país. Sin embargo, las elecciones que todo el mundo esperaba en aquel entonces que fuera a ganar Morena, pero no con este enorme margen. Pues recordemos que en mayo, en junio, las encuestas, los expertos vaticinaban una victoria de Morena, de Claudia Sheinbaum, Claro. de unos 10, 12 puntos sobre su rival, Xochitl Gálvez, de la oposición. Finalmente se saldaron con una victoria 2-1. Claudia Sheinbaum obtuvo pues, más del 60% del voto, Xochitl Gálvez menos del 30% del voto. La diferencia no fue tan amplia en el Congreso, pero sí fue suficiente para que Morena y sus aliados tuvieran una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que les permitía modificar la Constitución pues sin ningún problema, y se quedaron nada más tres senadores cortos de una mayoría en la otra Cámara, en la Cámara Alta, pero eso pues lo fueron solventando en el tiempo, cooptando a algunos legisladores, de tal suerte que hoy el oficialismo en México tiene por primera vez en décadas una mayoría constitucional suficiente, y esto le ha permitido al gobierno pues empujar ese paquete de reformas que eran pensadas para el legado, básicamente con la que quiso empezar el gobierno de López Obrador, y la que quisieron empujar fue esta reforma judicial que introduce varias cosas, pero lo que más ha estado en medios es que sustituye a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación por una nueva corte en la que los ministros serán elegidos por el pueblo. Wow. Qué miedo. Es, eso está como noticia para viernes 13, porque da mucho miedo la hiperdemocratización y más del sistema de justicia. ¿Y qué reacciones ha habido a esto, querido Fernando? Ha habido un debate muy intenso, una sociedad muy polarizada. Por un lado, pues sí hay que ser francos, hay una mayoría de mexicanos que está entusiasmado y que está apoyando con toda esta reforma, que ven en esto pues una democratización de un poder judicial que muchos ven como inefectivo, que ven como corrupto. No les falta razón, el poder judicial y el sistema de justicia en general en México pues es uno de los peores del mundo. Se dice pues que de cada 100 crímenes, uno o dos terminan resolviéndose, terminan con condenas para los criminales, y pues hasta cierto punto es razonable que el pueblo pues sí esté harto de esto, pero por otro lado, quienes están en la oposición y quienes defienden al actual Poder Judicial, lo que ven es un intento del gobierno por controlar a los jueces, por tener una Suprema Corte de Justicia a modo,
y lo entienden también como una venganza que se está cobrando el oficialismo por diversos fallos que ha tenido la Corte en los que ha tumbado pues algunas medidas políticas del gobierno. Fernando, una pregunta. ¿Esta reforma ya no tiene vuelta atrás? Ya no tiene vuelta atrás. El proceso en México para hacer una reforma constitucional es que la pase una Cámara por 2/3 partes, que esa misma reforma sea pasada por la segunda Cámara por 2/3 partes. Esos requisitos se cumplieron a inicios de la semana y como somos un Estado federal, tiene que ser aprobado por la mayoría de los congresos estatales. Claro. Ese requisito fue cumplido en tiempo récord hace 2 noches y básicamente pues ya está esto de vuelta en el Congreso, quien tiene que confirmar la constitución, el cambio constitucional. Probablemente sea publicado el 15 de septiembre, que es el día de la independencia de México, y esa es la intención del presidente saliente, que quiere convertir esto en un acto muy simbólico como parte de la democratización y la independencia del país. Bueno, bro. Sí, qué miedo. Mira, Fernando, ¿y qué consecuencias crees tú como analista con bastante experiencia, que ha visto bastantes gobiernos en México, que además tienes experiencia intercontinental, porque sé que también analizas los diferentes sistemas como el de España y otros países de Latinoamérica? ¿Qué consecuencias ves tú como analista que va a tener esta reforma para el ciudadano de a pie, para la prosperidad de México? ¿Cómo va a afectar esta reforma? Que a veces estas reformas a muchos de los ciudadanos les parecen muy lejanas, muy abstractas para entender, pero tienen consecuencias tangibles en la vida, en la prosperidad, en la seguridad de las personas. ¿Qué consecuencias has analizado tú que va a tener esta reforma en la población en general de México? Pues lo que se espera es que en el corto plazo pues quedemos en una situación de alta incertidumbre jurídica. ¿Qué ocurre ahora? Los ministros en teoría van a seguir en sus cargos hasta el próximo año, hasta que haya elecciones a ministros, que entiendo serían en junio de 2025. Sin embargo, algunos ministros han manifestado su intención de renunciar antes de que esto ocurra, incluso que podrían renunciar una vez la reforma entre en vigor. Si las renuncias son suficientemente altas, sí podríamos entrar en una situación donde el país quede sin una Suprema Corte. Y eso, pues, efectivamente sería una cuestión muy complicada. Hay casos bien importantes que están pendientes de resolución. Y una vez, pues, sean las elecciones, habrá que ver cómo queda compuesto el tribunal. Una de las cuestiones que han sido más criticadas de esta reforma es que no se trata de una elección puramente democrática, sino que los candidatos a ministro van a ser previamente aprobados por el gobierno o por el Senado, Wow. con lo cual pues pudieran tener un marcado carácter político y Por que supuesto. solo estos que habrán sido aprobados previamente por el gobierno, por el Senado, serán los que se presenten en la boleta electoral. Esto pues efectivamente tiene el riesgo de derivar en una corte altamente politizada. Pero bien, como bien afirmas, Pablo, a mí no me parece que esta reforma en particular sea más grave que las cuestiones que estamos viendo en otros países. Y ya no hablo solo de países de Latinoamérica, hablo, por ejemplo, la de España. Lo que está ocurriendo en España es especialmente grave. Ahí el gobierno de Pedro Sánchez lleva una embestida verdaderamente brutal, sin precedentes en nada que ocurra en Latinoamérica, si no nos vamos a casos muy extremos como los que ocurrieron en Venezuela, en Bolivia, eh, contra los jueces. Eh, Date cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez tiene dos problemas de justicia importantes. Por un lado, él, en su círculo más íntimo, más cercano, está envuelto por casos de corrupción gravísimos. Su esposa está siendo Sí, investigada totalmente. ahora mismo por corrupción, por servirse del poder de su esposo y de las herramientas de la presencia del gobierno
para mejorar su situación económica, para obtener pues una cátedra universitaria que ha sido financiada por grandes empresas, para incluso robar, de eso está siendo acusada, robar recursos de la universidad pública que a su vez fueron donados por empresas que tienen contratos con el gobierno. El mismo hermano del presidente Pedro Sánchez en España está siendo investigado por evasión fiscal, por obtener un cargo público sin residir en España. Y además, pues la agenda de Pedro Sánchez es muy dependiente de los separatistas y esto lo ha obligado a tomar medidas como la amnistía contra los presos independentistas y los fugados por el proceso de independencia de Cataluña. Otra serie de medidas que nos quitarían aquí todo el tiempo. Sí, por supuesto, pero yo creo que Y esto, ejemplifican bien esta captura del sistema judicial que se ha estado viendo a nivel regional, ¿no? perdón, o sea, eso era un poco la previa, pero pues eso ha impulsado al gobierno de Sánchez a intentar capturar a la judicatura. Hoy en día demandó al juez que está investigando a su esposa por prevaricación, pero también estamos viendo cómo ha cooptado el Tribunal Constitucional, lo que vendría a ser la Suprema Corte en nuestros países. Ahí puso como presidente al que fue fiscal general del expresidente Zapatero, que por cierto, pues ahí lo vemos en Venezuela haciendo varias fechorías. Por Puso otra Dios. ministra que trabajaba directamente en el Palacio de la Moncloa a sus órdenes y también puso como ministro en esa corte al que era su secretario de justicia. Esto, como digo, es un solo ejemplo de una tendencia que está ocurriendo en varios países. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en México. En mismo Estados Unidos estamos viendo cómo Joe Biden, ante decisiones adversas de la Suprema Corte, está haciendo propuestas sin precedentes para eliminar la autonomía de la Corte Suprema, para provocar el retiro forzoso de los ministros que le son adversos. Y bueno, como podemos ver, hay una tendencia internacional muy preocupante que busca desde los ejecutivos minar la independencia de los poderes judiciales, siempre que estos pues les supongan algún contrapeso o alguna sombra a su poder. Mira, Fernando, y no es una pregunta para las 6 de la mañana, pero ¿tú cómo crees que podemos salir de este lawfare, de esta guerra judicial que, como bien estás enunciando en los diferentes casos, pues es algo que se ha vuelto casi que la nueva normalidad? Yo me recuerdo, no soy tan viejita, pero me recuerdo que cuando estaba creciendo y tomando conciencia política de cómo funcionaban los sistemas, pues por lo menos los sistemas de justicia eran los que se atrevían a parar muchas de las reformas que veíamos en los 90, principios del 2000, con el socialismo del siglo XXI. Eran los sistemas de justicia que pararon muchas de estas cosas en Guatemala, etcétera. Y después empezamos a ver una ola de capturas estratégicas, y como dicen también nuestros queridos oyentes, que son muy activos acá, te lo comento, que comenzó con un adoctrinamiento y con un cambio de narrativa. Por ejemplo, esta idea de que el sistema de justicia está mal es algo que todos estamos de acuerdo, pero las soluciones que proponen, como la democratización o incluir temas de inclusión, etcétera, pues al final lo que hacen es que minan más este Estado de Derecho. En Guatemala lo vimos, y tú de seguro le has prestado atención a la captura que se le dio al Ministerio Público vía la CICIG en su momento, que estaba avanzando al principio agendas anticorrupción, que creo que en esas todos estaríamos de acuerdo, pero después empezó a avanzar a agendas específicas de diferentes ideologías, cuando en verdad el sistema de justicia no debería servir para eso. ¿Cómo salimos de este atolladero? Que por un lado, como tú bien dices, los sistemas de justicia de nuestros países son ineficientes, generan porcentajes de resolución de casos del 2%, en lo civil a veces toma años o décadas resolver algo o nunca se resuelve. Tenemos esta situación, y por el otro lado el ataque sistemático ideológico que quiere convertir al sistema de justicia en herramientas para avanzar sus ideas, para avanzar sus agendas. ¿Cómo salimos de este atolladero? Y perdón por hacerte esta pregunta antes de las 7 de la mañana, que uno apenas se está despertando, pero tal vez eso hace que conecte con tu ser interior, que aún está conectado.
No, pues sí, sí es una pregunta francamente complicada. Es para tesis doctoral, pero tienes 2 minutos. Para las 6 de la mañana y para las 6 de la tarde también. Pero te empezaría diciendo que no podemos sostener un sistema y no podemos aspirar a mantener un sistema que vaya en contra de lo que el pueblo quiere. Y entonces eso pasa por entender que si hay una tendencia en la propaganda pública que está siendo vendida, en la que la idea del Poder Judicial como un contrapeso está perdiendo peso, valga la redundancia, y Sí, está claro. agarrando vuelo la democratización y la idea de que el Poder Judicial es un poder que tiene que remar parejo a lo que quiere el pueblo y por lo tanto pues tiene que haber cierta alineación a lo que a lo que quiere el Parlamento, a lo que quiere el Ejecutivo, pues el Judicial también debería responder a esos resortes. Y te digo, estas no son ideas bolivarianas venezolanas. En España, estas concepciones se escuchan mucho en la prensa izquierdas, se escucha mucho por parte ya no solo de radicales como Podemos, sino del Partido Socialista, y obviamente en todo el mundo pues vemos tendencias similares. ¿Cómo lo resolvemos? Respondiendo a tu pregunta, pues yo veo dos caminos, dos líneas de acción, pues uno sí tiene que ver con hacer esta pedagogía liberal en la que expliquemos muy bien por qué es importante que los poderes no remen parejos, sino que se hagan contrapesos unos a los otros, volver a explicar por qué el poder absoluto corrompe absolutamente, citando a Lord Acton, pero sí es mucho de esto de hacer esta pedagogía, de entender el poder como algo que tiene que ser controlado y que tiene que ser contrapesado, por un lado, y eso nos toca mucho pues a los que tenemos una orientación liberal, y obviamente ahí pues sí te paso a ti y a Sebastián la tarea, porque le toca a los medios, a los divulgadores, hacer mucho énfasis en esto, pero también hay otro punto, y es que el poder judicial tiene que hacerse respetable y hacerse y ganarse ese prestigio. Y la verdad es Claro. que en México no lo han hecho. En México no se han ganado ese prestigio. En México han estado perdiendo continuamente con decisiones, con impunidad, con mismos privilegios que ha tenido la Corte, esta mala imagen. Y pues cuando ni hay una demanda del pueblo por existencia de contrapesos, y no hay un poder judicial existente que se prestigie en su actuar y en sus virtudes cívicas, pues el resultado que tenemos es el que estamos viendo en México, es el que estamos viendo en España. No conozco el caso de Guatemala, ya hablé de Estados Unidos, pero podemos hablar de Brasil con el juez Moraes que está persiguiendo la libre expresión, Claro. censurando a los usuarios de Twitter. Lo estamos viendo, perdón que me extienda, porque sí es una cuestión global. Lo estamos viendo en Francia, donde un poder judicial actúa a las órdenes de Macron, Macron actuando como un verdadero dictador, persiguiendo a Telegram. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nos toca, pues del lado del Poder Judicial, defenderse si ellos pueden, y de nuestro lado hacer esta pedagogía liberal en defensa de los contrapesos, en defensa de la contención del poder, y no hay más. Sí, no, tienes toda la razón. Y creo que como tienes razón, para preservar la libertad hay que tener eterna vigilancia y eterna pedagogía, porque hay que enseñar las mismas lecciones una y otra vez. Querido Fernando, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad que ha sido un gusto tenerte acá en cabina y esperamos pronto en tenerte en otros eventos, especialmente si puedes presencialmente venir acá y ayudarnos con esa pedagogía, que uno aprende mucho de los casos peligrosos que hay alrededor. Y para ti, para el pueblo mexicano, pues les enviamos todos nuestros buenos deseos, Mucha fuerza. mucha fuerza justamente para hacer frente a esta nueva realidad, para seguir batallando por la libertad, para seguir batallando por esa prosperidad que queremos para todos los habitantes de nuestros países. Y bueno, aprovechando también feliz Día de la Independencia de México, espero que lo disfrutes y que te comas tus chiles en nogada muy deliciosos con tu familia. Bueno, un fuerte abrazo y gracias, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes, cuando gusten, aquí estoy a la orden. Si puedo estar en Guatemala de vuelta, mucho mejor. Y Güey, si es en la Marro, todavía más. excelente, acá te También les deseo tendremos. muy buen Buenísimo. fin de semana. Sebastián, Pablo, les mando un fuerte abrazo
y mucha suerte también en los retos que están enfrentando en Guatemala. Gracias, Fernando. Fernando.